Uruguay no está exento de hechos de violencia. Violencia en la cancha de fútbol, violencia en cárceles, violencia doméstica. ¿Vale hablar de violencia circunscripta a determinados ámbitos o ya tenemos que hablar de la violencia instalada en la sociedad? Hoy tenemos el gusto de recibir a Leonardo Mendiondo, uno de los profesionales que más ha estudiado la violencia de las barras bravas en Uruguay y la violencia en la sociedad. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, buenos días. ¿Cómo Bienvenido. están, Leo, chicos, ¿cómo anda? chicas? Un placer compartir No, con gracias a ustedes ti por otra vez venir. este ratito. Bueno, hay que hablar de la violencia en el fútbol, la violencia o la violencia en general a esta altura de los acontecimientos. Yo creo que no es muy productivo hablar de la violencia no hacer un cuadro mucho más amplio y hablar de la violencia en general que estamos viviendo. Porque si no estaríamos como paseando el perro con distinto collar, ¿no? Es decir, las causas que generan la violencia están lejos de los estadios, están lejos de la voluntad de las personas. Ocurre que a veces, por un tema de información, tratamos de acotar a distintos planos la información y allí que generamos una bola un poco compleja. Por ejemplo, ayer un informativo hizo una secuencia de sucesos de estos que han pasado, que arrancan en el 2016, como para que la gente tenga claro cómo se fueron enganchando los sucesos. Si tú a eso le quitas el componente fútbol, lo que vas a ver es una sucesión de ajuste de cuentas. ¿Está bien? Con el lamentable desenlace de un chico inocente que nunca había pisado un campo de juego, ¿verdad? La historia de un loco que se levantó un día y dijo, voy a vengar a un hincha de Nacional que a su vez había estado involucrado en una muerte. O sea, es una cadena, ¿no?, de sucesos, ¿verdad? Entonces, si le despojamos el componente de fútbol, un ajuste de cuentas. No sé si jurídicamente está bien dicho, pero por lo que entendemos las personas comunes que no dominamos el ámbito del derecho, entendemos que, decimos, es una venganza. Simplemente es un ajuste de cuentas como se da todos los días. ¿Por qué tenemos que hablar de una violencia más general, más allá de que en el contexto universal los grados de violencia fueron disminuyendo paulatinamente hasta llegar a la sociedad de hoy? Yo creo que tenemos que hablar desde un punto de vista general si consideramos la tendencia de los delitos que se han sucedido en Uruguay, los principales delitos, y estos sí son cifras consolidadas. Estoy tomando delitos desde el año 90, ponle tú, que se han registrado con un montón de problemas metodológicos, porque no es fácil la medición, a punto tal que hoy entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior las cifras dan distintas, porque hay categorizaciones distintas o características. Ya se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo, sí, genial. Sí. Pero lo cierto es que salió a luz que había una diferencia importante. Pero si tomamos de la salida de la democracia hasta hoy, pongámosle principio de los 90, hasta hoy, la tendencia absolutamente constatada y consolidada es un aumento en todos los delitos, los más importantes. Y un cambio también en la forma de, ¿no? Es un cambio social importantísimo. Volviendo al fútbol, quienes hoy son denominados barras bravas y los eran denominados a principios de la década del 20, ¿no? A principios del siglo. Eran niños de teta. Hoy son más, ahí va. Y sin embargo, en aquel momento, en el 2000, 2002, 2003, eran el demonio. Y hoy es mucho más grave que lo que pasaba en el 2000, con independencia que se habían producido también muertes en las inmediaciones de los estadios. Pero Leo, viste que en el mundo, por ejemplo, el Reino Unido ha podido contener a los hooligans, o sea, se terminó, o sea, no existe, bueno. Ahí. Bueno, pero se pudo, se terminó, sí, ¿no? Un poco. Vos lo que hablabas era de líos que se armaban propio en el estadio, pero ahora ya trasciende el estadio, ¿no? Trasciende, siempre trascendió los estadios. Para ir a una muerte en un estadio, que estoy seguro que fueron causas fortuitas o no, por lo menos las que hoy podemos más o menos analizar, hay que ir al año 50.
donde se cayó creo que un hincha de un cuadro chico, vaya a saber en qué circunstancias, que nunca se invirtió. El caso de Inglaterra es un caso muy complejo. Nosotros intentamos tomar el modelo inglés y yo tuve oportunidad de trabajar con Christopher Woolley en aquel momento. Bueno, somos Uruguay. ¿Es aplicable algo que...? No, Christopher me decía, qué lindo el Centenario, es un museo, ¿no? Hay que ir a una cancha de fútbol en Inglaterra y darse cuenta que hasta incluso la disposición de las butacas está diseñada para evitar el movimiento de las personas. Es un teatro. Las puertas de los estadios no son portones de chapa como tenemos acá, son como puertas de banco. Y además, cuando se formuló la ley, se hablaba de cámaras. En ese momento, en el Reino Unido, había un promedio de una cámara cada 12 personas. Más o menos hoy tenemos la posibilidad de rastrear a casi cualquier persona a través de las cámaras. Pero estamos hablando que pasaron 15 años. Claro. Y desde entonces hasta acá, y siempre lo digo como una especie de metáfora de lo que fue el cambio social, que pasamos en la década del 80, 85, a la salida de la dictadura, de aquellos que ocupaban la Ámsterdam, que eran los locos lindos de la Ámsterdam, y los que peinamos canas y nos gusta el fútbol, lo recordamos perfectamente, y era celebrado por los periodistas, y qué lindo lo que cantan, etcétera, etcétera. Luego vinieron los inadaptados de siempre, que acuñó un famoso periodista no exento también de una enorme violencia simbólica a través de los micrófonos, invitar a árbitros a pelear, etcétera, y ese tipo de cosas. Y pasamos a las barras bravas en los 2000, primera década del 2000, y ahora siguen siendo barras bravas, pero son mucho más bravas. Claro. Y con otras características importantes que antes no las tenían. Leo, ¿y cuánto ayuda, perdóname, volviendo a lo de los cánticos, ¿no? ¿Cuánto ayuda esto de detectar a aquellos que están cantando de forma violenta, ¿no? Por un tema de que puede ser una escalada de violencia, empezar cantando y terminar en accionar. Los propios dirigentes también. ¿Cuánto sirve cantando, esto? ¿no? Yo tengo dos opiniones al respecto, que pueden ser discutibles. La primera, quiero destacar al fiscal Romano, un hombre que se empeñó en hacer cumplir la ley. Cosa que no hicieron los organismos del fútbol, quienes están facultados para eso. El hombre actúa de oficio, y si bien es una medida que tiene un alcance relativo, creo que a muchos uruguayos que de pronto se identifican con las barras y les gusta cantar esas canciones, etcétera, porque son clásicos. Sí, que rememoran muertos de uno. Para los hinchadas, ¿no? Claro, pero de repente vas tú y muertos. te la pones a cantar. Y voy yo y me la pongo a cantar, ¿no? Porque conozco infinidad de gente que las canta, pero no está ni ahí de sentirlo. Reconociendo que está mal, ¿verdad? Pero esto está prohibido desde 2006. Tenemos dos ejemplos muy cercanos en el básquet y en el último clásico, que los partidos no se suspendieron. Ahora bien, primero, estuvo fantástico el fiscal Romano, porque va a hacer pensar a un montón de gente que de repente, dejándose llevar por la circunstancia, la canta y puede reflexionar y decir, tiene razón este hombre, estoy equivocado y además me puede caer una pena. Hasta ahí estamos bien. A mucha gente no la va a disuadir, y yo lo decía en otros programas, antes que se produjeran estas cuestiones de los cantos, que la barra, el núcleo de la barra las va a seguir cantando igual. ¿Por qué? Y esto fue muy criticado, las redes ya sabemos lo que son. Las penas, si bien tienen que existir, no disuaden al delincuente. Yo no conozco una policía más estricta que la de los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Bien? Pena de muerte no disuade. Puede ser, algunos, pero cuando se produce un hecho, las circunstancias que lo rodean, el tipo no está pensando, me va a caer pena de muerte. Es su forma de vida también, no está pensando ahí, no está pensando afuera tampoco. Y el periplo ese de su forma de vivir, cuando tú usas un arma como estrategia de supervivencia en la vida cotidiana, lo llevas a la cancha. Claro. Como nosotros llevamos nuestra subjetividad
a todas partes en las que vamos. Respecto a las El canciones... abuso de drogas también, ¿no? ¿O no? En algunos casos. Hay de todo, ¿no? Recordemos que antes de que se legalizara la marihuana, la década de los 80 era el demonio a combatir. Sí, pero el ingreso del narcotráfico en nuestro país ya ha tenido una incidencia. Hoy por hoy estamos viendo en la ciudad de Montevideo imágenes que parecen de la Reina del Sur, no sé, del cártel de Sinaloa. Vienen dos en una moto, queman, te prenden fuego el auto y aparece un auto incinerado. Y es como que uno lo veía en una serie, realmente. Y pasan en este país. Esto nosotros lo escribimos hace cerca de 15 años, 16 años, cuando intercambiamos apuntes con Fernando Parrado, que todos lo conocemos, amigo personal. Juntamos a charlar un día y empezamos a... ¿Fernando o Robert? Robert. Robert, sí. Perdón, Robert. Lo que pasa es que yo lo llamo Silvio y Robert. Empezamos a intercambiar figuritas y nos dimos cuenta de que en el territorio ya habían señalizaciones, marcas, y que eso iba a traer un conjunto de nuevos delitos que no se estaban viendo o no se estaban visualizando todavía, como era el sicariato. O sea, hay mucha gente que sabe mucho, hay mucha gente que advirtió un montón de cosas, pero creo que en este contexto hubo mucha arrogancia política de resolver las cuestiones políticamente a través de leyes que, si bien deben de tener una aspiración que tiendan a eliminar estas cosas, y estamos todos de acuerdo, cualquier uruguayo de buena voluntad puede estar de acuerdo, en la práctica. Esas soluciones tienen que estar con arreglo a los medios de que disponemos. Yo no puedo hacer una ley diciendo vamos a identificar a los hinchas cuando resulta que el software y la cámara para poder hacer eso se compró 10 años después, cuando el fenómeno cambió. Y cuando los problemas, los grandes problemas de muerte en el Uruguay por el fútbol, no se producían en los estadios. Y las características que tenían esas muertes eran de una índole muy diferente a las que estamos viendo hoy. ¿Qué pasa con este tema de esta mujer que ha sido violada en Manada, ¿sí? en este fin de semana? ¿Se le puede adjudicar ese acto de violencia las mismas características que los otros? Y perdón, y agrego, ¿está bien decir manada? Bueno, eso es una acepción común que se habla ahora en esa terminología, especialmente creo que en la parte criminalística, en psicología. Pero hay desarrollos que tienen más de 100 años que explican el comportamiento de las personas En grupo. cuando se agrupan en muchedumbre. Pero no está asociado a un animal y en realidad no es un animal, es una persona que razona, que piensa, que siente y que toma una decisión en violar en grupo. Yo creo que se establece un paralelismo. Creo que es relativo, ¿no? Puede Este ser. tipo de actitudes, Razón no sé si tienen, razona. raciocinio tienen. Debemos por completo tratar de minimizar estos sucesos aborrecibles. Que los vemos con más frecuencia ahora, pero que existieron siempre y que estaban invisibilizados. Ahora, hay una responsabilidad del Estado. Hay 2.000 denuncias por año de abuso. Hay una responsabilidad del Estado constitucional que garantiza nuestro libre desplazamiento y nuestra seguridad. No lo está pudiendo cumplir. Pero más allá de la seguridad, ¿cuál es el móvil que puede llevar a personas a realizar un acto de estas características? Porque que nos tienen que cuidar, seguro nos tienen que cuidar. Muchos. No soy psicólogo, no quiero ingresar en ese tema, pero lo cierto es porque acá no hay ajuste de cuentas, por ejemplo. Ahí está, pero es una forma distinta de violencia, y tener en cuenta que en la mayoría de los casos el comportamiento colectivo inhibe el comportamiento individual. Lo podemos ver en un caso chiquito, y allí sería cuestión de que un psicólogo diera sus explicaciones desde la sociología. Es muy complejo, no nos podemos meter en lo que son las motivaciones, tampoco podemos meter toda una bolsa como un tema de violencia de género, porque yo creo que eso afecta a la condición humana, ¿verdad? Que es mucho más profundo, ¿no? que el tema de género, que si bien es respetable, también se usa para todo. Entonces, creo que acá está funcionando mal la condición humana.
Y creo que tenemos que arrancar de otras bases, tomando en cuenta, sí, los desarrollos ideológicos nuevos que vienen surgiendo, pero acá hay algo que anda mal y que es mucho más profundo que titulares, muchísimo más profundo. Concepciones machistas, terribles, que no son generadas por los hombres. A ver, hay una demanda de ese tipo de ser hombre, ¿verdad? Hay una demanda, hay una crianza, hay una educación. Y cuando vemos la minoría infractora, tenemos que pensar en el futuro, que ya los mecanismos socializadores que introyectan pautas de comportamiento, ya están funcionando mal desde muy chicos. O sea, tenemos problemas en la educación, tenemos problemas en la familia, tenemos un montón de problemas que en tanto veamos el árbol y no veamos el bosque, se nos va a complicar realmente para tratar de ir paulatinamente mejorando y cambiar, por supuesto, la concepción que creo que se está moviendo acerca de la mujer objeto sexual. Para mucha gente lo va a seguir siendo durante muchísimo tiempo, pero las nuevas generaciones ya vienen con una cabeza. Bueno, pero viste, eso nos diferente. llamó la atención. Hablamos de eso, de la nueva cabeza de las generaciones, y este hecho de violencia En fue chiquilín. con chiquilines de 18 años. Menor, ¿sí? Nos sí. llamó, No, menor, ¿no? menor. Y un menor. Sí, pero no todos los jóvenes son iguales. No, obvio, como obvio. no todos los hinchas son Obvio. iguales, por más que veamos una tribuna allí, Claro. digamos, ahí está la barra brava de Nacional Peñal, son 15.000 personas. Cuidado, Sí, Diego, uno presupone que todos... no es todo Claro. A eso. nivel sociológico, ¿cuál es el rol de las redes sociales y de la exposición de estos casos y la presión que se genera, ¿no? Para que se puedan modificar las conductas, los pensamientos de las personas y también que se logre normas, ¿no? A nivel gubernamental. Siempre digo que las redes sociales son como un inmenso boliche para los que peinamos canas, Un arma de doble filo, siempre digo yo. con una gran diferencia. En los viejos boliches, donde ibas a tomar una copa, jugar al truco, dentro de los disparatarios que se escuchaban, certezas machistas, certezas de la vida, en fin, verdades reveladas, también se filtraba una cierta sabiduría popular, ¿verdad? Que era interesante en muchos casos. Uno podía de algún modo aprender. Eso es lo que se llama la universidad de la vida. Podemos ser unos fenómenos en nuestra profesión y de repente no tener la sensibilidad social como para actuar en diversas circunstancias, o la humildad que se requiere. Teorizás sobre un tema y después a la práctica haces cualquier otra cosa. Claro, porque a ver, en las redes, en casa, tomando mate, Todos uno escucha las soluciones que la gente da. O muchas veces, yo generalmente, por una cuestión de salud mental, no me veo después que participo, ni mucho menos leo los comentarios que la Por gente las hace. dudas. Realmente yo me No, refiero a no. las denuncias, como a todo este movimiento que se está generando para cambiar, intentar cambiar esta cabeza Eso machista. está bueno. Pero juntamente con eso, también hubo una infinidad de intervenciones que planteaban de por qué la mujer se iba con un desconocido de un También. boliche. A ver, yo me pregunto, esa gente nunca fue joven, esa gente nunca sale, no sale. Esa gente lo sabe, que la persona tiene derecho a irse de un boliche con alguien, Pero claro. además Que no la es- violen. Claro. Es absolutamente común. Y las conversaciones o las situaciones en que una mujer se quiera meter es problema de una mujer y no es un problema que se deba juzgar. Claro. Y Es además, decir, recriminar después a la víctima y decir, bueno. el límite es no. Es que tenemos siempre la necesidad de culpar a alguien de algo, siempre. Bueno. la Sí, culpa pero es de esto, pero la eso culpa propio, es pero eso es terrible. propio de las autoridades, o sea, pero no tiene que ser propio de nosotros. No, O claro. sea, la autoridad, sí, para deslindar responsabilidades y decir, "Ey, bueno, se fue sola con un Un disparate. tipo, Y las un di- autoridades deberían hacer eso. Es un disparate y todo corta un eje de una sociedad patriarcal y machista donde la mujer todavía tiene que cumplir determinados roles y que está muy mal, que se está moviendo. Los cambios sociales tienden a demorar, no es una línea recta, a veces van para el costado, a veces retroceden, a veces avanzan. Es decir, las redes sociales son realmente terribles. No nos dejan absolutamente nada, excepto
las actitudes positivas que tratan de ponerle cabeza. Pero por lo general, en las redes no se pone cabeza. Se dice cualquiera. De todo. ¿No? Para lo que está bueno es para exponer los temas y que cada uno haga una evaluación, una buena evaluación de todo esto. Pero bueno, eso es raro también. Eso también sí, es muy raro. raro porque justamente también dependiendo, por ejemplo, cuando visitamos los programas, no es lo mismo los comentarios que te hacen en una revista especializada que los comentarios a tu intervención en un canal de televisión, en una radio. Sí. A ver, hay una necesidad de las personas que interactúan en la red de que alguien los escuche, de decir sus verdades de 4 pesos. A mí un montón de veces me han puesto, este es un chanta. Claro. Ignorando que, a ver, le llevo 20 años de ventaja de repente con un tema de estudio. A nivel académico, obvio. A nivel académico. Pero esa persona necesita notoriedad y la busca largando un titular que... Largando un titular que muchas veces no tiene nada que ver. ver. Que no tiene sentido, ni siquiera está estudiado. Estaría buenísimo de repente, como una iniciativa de programa, invitemos a uno de estos de las redes que tiene soluciones de 4 pesos y... Bueno, hay que ver si se anima. No lo creo porque el anonimato, la experiencia que hay que adquirir en los medios para charlar, requiere mucho más de eso de estar en casa tomando mate y arreglando el mundo, como hacían antes las personas mayores que se paraban en una esquina y arreglaban el mundo, y esto se hace así, y esto se hace así, y en realidad era... Siempre es más fácil, y saben jugar más al fútbol que el propio jugador. Pero, ¿sabes? Además otra cosa, sí, pero además hay una cosa re importante, que la gente suele saltearse algo que es fundamental. Entre un problema y la resolución de ese problema está lo que se llama la gestión de ese problema. Y esa gestión del problema, en este caso, la podemos identificar por los gobiernos, sea del partido que sea, esa es la tumba de los cracks. Porque una cosa es lo que tú ves, yo puedo venir y explicar un montón de cosas. Claro. A mí entender equivocado o no, porque no hay una biblioteca sola para todos los problemas, pero cuando voy a gestionar ese problema, ahí me encuentro con un montón de dificultades de índole política, de celos, de que me estás tapando, de que el jefe soy yo. Sí. O la idea es tuya y no vale porque no fue mía. Te quedás con el prólogo y con el fin, pero en el desarrollo hay que ver quién subsiste, ¿no? Exacto. Gracias por haber venido. Ha sido un placer, chicos. Gustazo la charla. Un reconocimiento para su papá, que fue una excelente persona y excelente político, el ex edil Dari Mendiondo, gran persona. Muchísimas gracias. Muchas charlas tuvimos. Es un honor que digas eso. Muchas gracias, chicos. Gracias, Leo. Gracias.